En las vastas llanuras del norte de África, el sol nacía, incendiando el horizonte con un resplandor dorado que caía sobre los restos de dos potencias exhaustas. Roma y Cartago, colosos del Mediterráneo, preparaban su último enfrentamiento. Las arenas calientes vibraban con el bramido lejano de los elefantes de guerra, y el aire olía a sudor, metal y destino. Allí, en el amanecer del año 202 a.C., el mundo antiguo contuvo la respiración, porque lo que estaba a punto de suceder no era solo una batalla, era el juicio final de una era. Durante casi 2 décadas, el nombre de Aníbal había sido sinónimo de terror. Desde los Alpes hasta las puertas de Roma, sus legiones y elefantes habían sembrado el caos y destruido ejércitos enteros. Pero ahora, frente a él, se alzaba un nuevo titán, Publio Cornelio Escipión, el joven general romano que había llevado la guerra a las puertas mismas de Cartago. 2 genios, 2 ejércitos, 2 naciones que se odiaban con la intensidad de los dioses antiguos. Todo lo vivido hasta entonces parecía conducir inevitablemente a ese encuentro bajo el sol africano, donde la historia se detendría para observar. El viento del desierto comenzó a soplar, levantando una nube de polvo que ocultó por un instante a miles de hombres armados. En ese silencio tenso antes del combate, cada soldado sabía que el destino de su mundo se decidiría en cuestión de horas. Si Roma caía, el Mediterráneo sería cartaginés. Si Cartago era derrotada, su gloria se apagaría para siempre. En Zama, entre el rugido de los elefantes y el tañido de las trompetas, el destino del mundo antiguo estaba a punto de escribirse con sangre. Capítulo 1. El odio que incendió el Mediterráneo. A mediados del siglo III a.C., el Mediterráneo era un polvorín a punto de estallar. 2 potencias colosales se miraban con desconfianza y resentimiento, separadas apenas por un estrecho brazo de mar, que parecía demasiado pequeño para contener el odio que hervía entre ellas. Roma, la loba de Italia, había extendido sus garras sobre la península con una ferocidad implacable, construyendo un imperio de disciplina y acero. Cartago, la reina fenicia del comercio, dominaba las rutas marítimas del Mediterráneo occidental desde sus puertos en el norte de África, acumulando riquezas que hacían palidecer los tesoros de cualquier reino conocido. Ambas ciudades compartían una característica fatal. Ninguna de las dos estaba dispuesta a compartir el poder. La primera guerra púnica había sido un conflicto devastador que se extendió durante 23 años interminables, desde el año 260 y hasta el 241 a.C. Sicilia, esa isla estratégica y fértil situada entre Italia y África, se convirtió en el campo de batalla donde se decidió quién dominaría el Mediterráneo occidental. Los combates fueron brutales y sangrientos, con flotas enteras siendo devoradas por las tempestades y ejércitos completos desapareciendo en el polvo africano. Roma, que al inicio del conflicto apenas poseía experiencia naval, construyó una armada desde cero y aprendió a combatir en el mar con la misma determinación férrea que mostraba en tierra. Cartago luchó con la desesperación de quien ve peligrar su imperio comercial, desplegando su flota experimentada y sus generales más brillantes.
Pero al final, tras incontables batallas navales y terrestres, fue Roma quien emergió victoriosa en las aguas de las Islas Egadas. Las condiciones de paz impuestas a Cartago fueron humillantes y asfixiantes. La orgullosa ciudad fenicia tuvo que renunciar completamente a Sicilia, que se convirtió en la primera provincia romana fuera de Italia. Además, se vio obligada a pagar una indemnización de guerra monstruosa: 3.200 talentos de plata, una fortuna que drenaría las arcas cartaginesas durante una década. Roma no se conformó con esto y, aprovechando la debilidad momentánea de su rival, le arrebató también las islas de Córcega y Cerdeña, violando descaradamente los términos del Tratado de Paz. Para los cartagineses, especialmente para la poderosa familia Barca, esto no era simplemente una derrota. Era una afrenta imperdonable, una herida abierta que sangraba odio y sed de venganza. En este contexto de humillación y resentimiento, tuvo lugar una escena que cambiaría el curso de la historia. Amílcar Barca, el gran general cartaginés que había luchado heroicamente en Sicilia durante los últimos años de la guerra, se preparaba para partir hacia Hispania en busca de nuevas conquistas que compensaran las pérdidas sufridas. Su hijo mayor, un niño de apenas 9 años llamado Aníbal, le suplicó que lo llevara consigo en la expedición. Amílcar accedió, pero antes de partir, llevó al pequeño al templo de Baal Hamón, la deidad suprema de Cartago. Allí, ante el altar sagrado, envuelto en el humo del incienso y la sangre de los sacrificios, el padre hizo arrodillarse al hijo y le hizo pronunciar un juramento terrible, que dedicaría su vida entera a odiar a Roma y a trabajar para su destrucción. Aquel niño de ojos oscuros y mirada penetrante juró sobre las cenizas de sus antepasados fenicios que nunca sería amigo de los romanos, que lucharía contra ellos hasta su último aliento. La expedición de Amílcar a Hispania fue un éxito rotundo que transformó la situación estratégica de Cartago. En apenas 8 años, el brillante general sometió a las tribus ibéricas mediante una combinación magistral de diplomacia y fuerza militar, construyendo un nuevo imperio que compensaba con creces las pérdidas del Mediterráneo. Las minas de plata de la península ibérica comenzaron a verter riquezas en las arcas cartaginesas, mientras que las tribus conquistadas proporcionaban guerreros formidables para los ejércitos púnicos. Amílcar fundó Acra Leuque, la actual Alicante, como base de operaciones y expandió el dominio cartaginés hasta el río Tajo. Sin embargo, en el año 228 a.C., durante el asedio de la ciudad de Eliqué, el gran general pereció ahogado mientras intentaba cruzar un río helado. Su muerte fue una tragedia para Cartago, pero la antorcha del odio a Roma ya había sido encendida y pasó a manos de la siguiente generación de los Barca. Asdrúbal el Bello, yerno de Amílcar, asumió el mando de las fuerzas cartaginesas en Hispania y continuó la política expansionista de su predecesor. Durante 8 años consolidó las conquistas mediante la fundación de Cart Hadasht, la nueva Cartago, que los romanos llamarían Cartago Nova, la actual Cartagena. Esta ciudad se convirtió en la capital del imperio cartaginés en Hispania, con su magnífico puerto natural y su acceso a las ricas minas de plata de la región. Roma, alarmada por el crecimiento del poder púnico en la península, negoció con Asdrúbal el Tratado del Río Ebro
en el año 227 a.C., estableciendo ese río como frontera que Cartago no debía cruzar. Sin embargo, cuando Asdrúbal fue asesinado por un esclavo celta en el año 221 a.C., el ejército cartaginés en Hispania aclamó como nuevo comandante a un joven de apenas 26 años, Aníbal Barca, el hijo de Amílcar, el niño que había jurado destruir Roma. Aníbal era un genio militar como el mundo mediterráneo no había visto en generaciones. Había crecido en los campamentos militares, había aprendido estrategia y táctica junto a su padre y su cuñado, había luchado contra las tribus ibéricas más feroces y había demostrado un coraje y una inteligencia excepcionales. Pero más allá de sus habilidades marciales, Aníbal poseía una característica que lo hacía verdaderamente peligroso. Nunca había olvidado el juramento que pronunció de niño ante el altar de Baalamón. El odio a Roma no era para él una emoción pasajera ni una política familiar. Era el núcleo mismo de su existencia, la razón de ser que guiaba cada una de sus decisiones. Apenas asumió el mando, comenzó a planificar la venganza que Cartago ansiaba, buscando el pretexto perfecto para reanudar la guerra. Ese pretexto llegó en forma de la ciudad de Sagunto, una próspera localidad situada en la costa mediterránea ibérica, al sur del río Ebro, pero dentro de la esfera de influencia cartaginesa. Sagunto había establecido una alianza con Roma algunos años atrás, convirtiéndose en una espina clavada en el costado del imperio cartaginés en Hispania. En el año 219 a.C., Aníbal acusó a los saguntinos de atacar a tribus aliadas de Cartago y sitió la ciudad. El asedio duró 8 meses de infierno, con los defensores resistiendo con una desesperación heroica mientras esperaban en vano que Roma acudiera en su auxilio. Los romanos enviaron embajadores a Aníbal exigiéndole que levantara el asedio, pero el general cartaginés los ignoró con desdén. Finalmente, en el otoño de ese año, Sagunto cayó en una orgía de sangre y destrucción, con sus habitantes prefiriendo inmolarse antes que rendirse al invasor. La caída de Sagunto fue la chispa que incendió el polvorín mediterráneo. Roma envió una embajada a Cartago exigiendo la entrega de Aníbal para ser juzgado por violar el tratado con Roma, pues Sagunto era aliada romana. El Senado cartaginés, aunque dividido, se negó a entregar a su general más brillante. El jefe de la embajada romana, Quinto Fabio Máximo, se puso en pie en medio del Senado cartaginés y, recogiendo un pliegue de su toga, pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos. En este pliegue llevo la paz y la guerra, elegid cuál queréis. Los senadores cartagineses, conscientes de que Aníbal ya estaba preparando una campaña audaz, respondieron que eligieran los romanos. Fabio dejó caer el pliegue de su toga y declaró: «Entonces os damos la guerra». Era el año 218 a.C. y comenzaba la Segunda Guerra Púnica, el conflicto más devastador que el mundo antiguo había conocido hasta entonces. Una guerra que duraría 17 años y llevaría al Imperio Romano al borde mismo del colapso. El juramento de un niño de 9 años ante un altar cartaginés estaba a punto de transformarse en una pesadilla de sangre y fuego que consumiría una generación entera. Capítulo 2. La sombra del elefante sobre Roma. En la primavera del año 218 a.C., un ejército como nunca antes se había visto
comenzó su marcha desde Cartagena hacia el corazón mismo de Italia. Aníbal Barca había reunido una fuerza colosal y diversa. 90.000 infantes procedentes de todas las regiones del imperio cartaginés, desde los veteranos libios con sus armaduras de lino endurecido, hasta los feroces guerreros iberos con sus temibles falcatas, además de 12.000 jinetes de caballería pesada y ligera. Pero lo que convertía a este ejército en algo verdaderamente aterrador eran las 37 bestias de guerra que marchaban entre sus filas. Elefantes africanos de bosque entrenados para la batalla, criaturas monstruosas capaces de sembrar el pánico entre las líneas enemigas con su sola presencia. El plan de Aníbal era audaz hasta la locura. Marcharía por tierra atravesando Hispania, la Galia y finalmente los Alpes, para llevar la guerra directamente a suelo italiano, evitando así el dominio naval romano del Mediterráneo. Nadie en la historia había intentado algo semejante con elefantes de guerra. La marcha a través de Hispania fue apenas el preludio de las penurias venideras. Las tribus ibéricas, que no estaban sometidas al dominio cartaginés, atacaban constantemente las columnas en marcha, obligando al ejército a combatir casi a diario. Aníbal tuvo que dejar guarniciones en los territorios conquistados para asegurar sus líneas de comunicación con Cartago, lo que redujo progresivamente sus efectivos. Al llegar a los Pirineos, dejó a su hermano Anón con 10.000 infantes y 1.000 jinetes para controlar el territorio desde el Ebro hasta las montañas. Además, tuvo que licenciar a varios miles de soldados hispanos cuya moral flaqueaba ante la magnitud de la empresa. Cuando finalmente cruzó los Pirineos en junio, el ejército había menguado considerablemente, pero aún conservaba una fuerza formidable de 50.000 infantes y 9.000 jinetes. La travesía por la Galia presentó desafíos diplomáticos y militares de enorme complejidad. Aníbal había enviado emisarios por delante para negociar el paso pacífico a través de los territorios de las tribus galas, ofreciendo generosas cantidades de oro y plata para comprar su neutralidad o su apoyo. Muchas tribus, especialmente aquellas que guardaban rencor contra Roma por sus recientes campañas de conquista en el Valle del Po, recibieron a los cartagineses como liberadores y proporcionaron guías, víveres y refuerzos. Sin embargo, otras tribus vieron en el ejército cartaginés una amenaza o una oportunidad de saqueo. En el río Ródano, los volcas, aliados de Roma, desplegaron sus fuerzas en la orilla oriental para impedir el cruce. Aníbal demostró su genio táctico enviando un destacamento río arriba durante la noche para cruzar sin ser detectados y atacar a los galos por la retaguardia, mientras el grueso del ejército cruzaba de frente. La maniobra fue un éxito absoluto y los volcas huyeron despavoridos. El cruce de los elefantes por el Ródano fue una hazaña que dejó boquiabiertos a todos los testigos. Aníbal ordenó construir enormes balsas cubiertas de tierra para engañar a los paquidermos y hacerles creer que aún pisaban suelo firme. Los mahouts, los domadores de elefantes expertos procedentes del norte de África, condujeron a las bestias sobre las balsas, mientras los remeros cartagineses las arrastraban lentamente hacia la otra orilla. Algunos elefantes, al darse cuenta del engaño, entraron en pánico y cayeron al agua, pero su instinto de supervivencia los salvó. Mantuvieron sus trompas por encima de la superficie como tubos de respiración y nadaron hasta la orilla. Cuando el último elefante pisó tierra firme en la orilla oriental del Ródano, el ejército cartaginés estalló en vítores que resonaron por todo el valle. Fue entonces cuando llegaron noticias alarmantes.
la flota romana había desembarcado en Masalia y el cónsul Publio Cornelio Escipión marchaba con su ejército hacia el Ródano para interceptar a los cartagineses. Aníbal no tenía intención de enfrentarse a los romanos en terreno llano antes de llegar a Italia. En lugar de esperar el combate, ordenó una marcha forzada hacia el norte, adentrándose en territorio de los alóbroges y dirigiéndose hacia las montañas que se alzaban como murallas de piedra en el horizonte, los Alpes. A finales de septiembre, cuando el otoño comenzaba a teñir de oro los valles alpinos, el ejército cartaginés llegó a las faldas de las montañas. Los exploradores trajeron informes desalentadores. Los pasos estaban fortificados por tribus montañesas hostiles, el clima se deterioraba rápidamente y pronto comenzarían las nevadas que harían intransitables los caminos. Aníbal reunió a sus oficiales y les informó de su decisión. Cruzarían los Alpes antes de que llegara el invierno, costara lo que costara. Algunos veteranos, hombres curtidos en 1000 batallas, sintieron miedo por primera vez en años. El ascenso comenzó a principios de octubre y se convirtió en una pesadilla interminable que duraría 15 días de agonía. Los caminos eran angostos senderos de cabras que bordeaban precipicios vertiginosos, donde un solo paso en falso significaba la muerte. Las tribus montañesas atacaban desde las alturas, haciendo rodar enormes rocas sobre las columnas cartaginesas y emboscando a los rezagados para degollarlos y saquear sus pertenencias. Aníbal descubrió que los bárbaros abandonaban sus posiciones durante la noche, así que ordenó asaltos nocturnos que capturaron las fortalezas y despejaron los pasos. Sin embargo, los elementos resultaron ser un enemigo más terrible que cualquier tribu. El frío extremo comenzó a cobrar vidas, especialmente entre los soldados africanos e hispanos que nunca habían experimentado temperaturas bajo cero. Los hombres morían congelados durante la noche, los caballos resbalaban en el hielo y caían al vacío relinchando de terror, y los elefantes, esas poderosas bestias de guerra, temblaban patéticamente bajo las nevadas. El descenso fue aún más mortífero que la subida. Un desprendimiento había bloqueado el camino con toneladas de rocas y escombros, obligando al ejército a detenerse. Aníbal intentó buscar una ruta alternativa a través de campos de nieve virgen, pero la costra helada se rompía bajo el peso de los hombres y los animales, hundiéndolos en la nieve hasta la cintura. Después de perder días preciosos y cientos de vidas en este intento, ordenó regresar al desprendimiento y despejar el camino a mano. Durante 3 jornadas infernales, miles de soldados trabajaron con picos y palas improvisadas, retirando rocas del tamaño de carros, mientras el viento helado les azotaba sin piedad. Finalmente, abrieron un paso lo suficientemente ancho para que el ejército pudiera continuar. Cuando las primeras filas emergieron de las montañas y contemplaron las verdes llanuras del Valle del Po, extendiéndose ante ellos, muchos hombres cayeron de rodillas y lloraron de alivio y agotamiento. El ejército que descendió de los Alpes en octubre del año 218 a.C. era apenas una sombra del que había partido de Cartagena 5 meses atrás. De los 50.000 infantes que habían comenzado el cruce de los Alpes, apenas quedaban 26.000, la mitad de ellos heridos, congelados o enfermos. De los 9.000 jinetes, sobrevivían 6.000 montando caballos famélicos y exhaustos. Más de la mitad de los elefantes habían perecido en las montañas, aunque los que sobrevivieron se convertirían en armas psicológicas devastadoras. Sin embargo,
lo que Aníbal había perdido en números, lo había ganado en algo mucho más valioso. Había forjado un ejército de hierro, una hermandad de supervivientes unidos por el sufrimiento compartido y dispuestos a seguir a su general hasta el mismísimo infierno. Los soldados que habían cruzado los Alpes sabían que ningún ejército romano podría asustarlos después de lo que habían soportado. Y entonces comenzó el reinado de terror de Aníbal sobre Italia. En noviembre de ese mismo año, a orillas del río Trebia, aniquiló al ejército del cónsul Tiberio Sempronio Longo en una emboscada magistralmente ejecutada, utilizando el frío del invierno y un falso repliegue para atraer a las legiones romanas hacia una trampa mortal. Al año siguiente, en las brumosas orillas del lago Trasimeno, Aníbal perpetró la mayor emboscada de la historia militar antigua, destruyendo completamente un ejército consular de 15.000 hombres en apenas 3 horas de carnicería. El cónsul Cayo Flaminio murió en combate y su ejército fue literalmente arrojado al lago, tiñendo sus aguas de rojo. Pero la verdadera obra maestra, el golpe que casi destruyó a Roma, llegó el 2 de agosto del año 216 a.C. en las llanuras de Canas. Allí, Aníbal enfrentó al mayor ejército que Roma había reunido jamás, 86.000 soldados comandados por ambos cónsules. Mediante una maniobra de doble envolvimiento que sería estudiada durante milenios, Aníbal destruyó a las legiones romanas, matando a 70.000 hombres en un solo día, incluyendo a uno de los cónsules, 80 senadores y casi toda la aristocracia militar de Roma. Durante 16 años, Aníbal permaneció invicto en suelo italiano, una sombra amenazante que se cernía sobre Roma como una espada de Damocles. Ciudades enteras se pasaron a su bando, incluyendo Capua, la segunda ciudad más importante de Italia. El mismo Aníbal marchó hasta las puertas de Roma, acampando a apenas 5 kilómetros de las murallas, tan cerca que podía ver el humo de los sacrificios en el Capitolio. Sin embargo, sin máquinas de asedio ni refuerzos suficientes, no pudo tomar la ciudad. Roma se negó a rendirse incluso después de Canas, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. La República mostró una resiliencia sobrehumana, reclutó nuevos ejércitos de esclavos y niños, adoptó la estrategia de desgaste de Fabio Máximo, evitando batallas campales, y lentamente comenzó a estrangular a Aníbal mediante una guerra de guerrillas y el bloqueo de refuerzos desde Hispania. El genio cartaginés había ganado todas las batallas, pero estaba perdiendo la guerra. Y en África, un joven general romano estaba aprendiendo de sus tácticas, preparándose para el enfrentamiento final que decidiría el destino del mundo mediterráneo. Capítulo 3. El africano, la respuesta de Roma. El 2 de agosto del año 216 a.C., en las llanuras de Canas, un joven tribuno militar de apenas 18 años contemplaba el peor desastre de la historia de Roma. A su alrededor yacían 70.000 cadáveres de legionarios romanos, apilados como leña, la flor y nata de la República masacrada en apenas unas horas por el genio táctico de Aníbal Barca. El cónsul Paulo Emilio había muerto en combate. 80 senadores yacían entre los muertos, y los supervivientes huían despavoridos en todas direcciones. Publio Cornelio Escipión, hijo del cónsul del mismo nombre, que había intentado interceptar a Aníbal en el Ródano, había sobrevivido milagrosamente a la carnicería. Mientras organizaba la huida de un puñado de supervivientes hacia Canusio, algo se quebró y se forjó al mismo tiempo en su interior. Comprendió que Roma había estado luchando contra Aníbal
con las tácticas equivocadas y que para vencer al maestro había que convertirse en su alumno. En los años siguientes a Canas, mientras Roma adoptaba la estrategia de desgaste de Fabio Máximo, evitando batallas campales, el joven Escipión estudió obsesivamente cada movimiento de Aníbal. Analizó cómo el cartaginés había usado el terreno en Trasimeno para tender la emboscada perfecta, cómo había coordinado sus fuerzas multiétnicas en Trebia y, sobre todo, cómo había ejecutado la doble envolvente en Canas que aniquiló a un ejército 2 veces superior. Escipión comprendió que Aníbal no solo era un genio táctico, sino también un maestro de la guerra psicológica y la diplomacia, capaz de mantener unido un ejército de mercenarios de 10 nacionalidades diferentes mediante el carisma y las victorias compartidas. Si Roma quería derrotar a este monstruo militar, necesitaba un comandante dispuesto a romper con la tradición y adoptar la flexibilidad táctica del enemigo. Escipión decidió que él sería ese comandante. La oportunidad llegó en el año 210 a.C., cuando tanto el padre como el tío de Escipión, Cneo Cornelio Escipión Calvo, fueron derrotados y muertos en Hispania mientras intentaban cortar las líneas de suministro cartaginesas. La provincia hispana, conquistada por los Barca y convertida en la joya de la corona del imperio cartaginés, proporcionaba plata, soldados y recursos que mantenían viva la guerra de Aníbal en Italia. Roma necesitaba desesperadamente un comandante capaz de arrebatar Hispania a Cartago, pero todos los generales veteranos estaban aterrorizados ante la perspectiva de enfrentarse a los generales Barca en su propio territorio. Fue entonces cuando Publio Cornelio Escipión, con apenas 25 años, se presentó ante la Asamblea Popular y solicitó el mando de las fuerzas en Hispania. La audacia del joven dejó atónitos a los senadores, pero el pueblo, desesperado por una victoria, lo eligió por aclamación con el rango de procónsul, una distinción sin precedentes para alguien tan joven. Escipión desembarcó en Hispania en el año 209 a.C., con un ejército de 28.000 infantes y 3.000 jinetes, enfrentándose a 3 ejércitos cartagineses separados, que en conjunto superaban los 70.000 soldados. La situación parecía desesperada, pero Escipión había aprendido de Aníbal que la audacia y la sorpresa valían más que la superioridad numérica. Mediante su red de espías, descubrió que los 3 ejércitos cartagineses estaban dispersos por toda Hispania, separados por cientos de kilómetros. En lugar de avanzar cautelosamente tierra adentro, como esperaban los cartagineses, Escipión ejecutó una maniobra que habría hecho sonreír al mismísimo Aníbal. Marchó directamente hacia el sur y atacó Cartago Nova, la capital y centro neurálgico del imperio cartaginés en Hispania. La ciudad, considerada inexpugnable por sus poderosas murallas y su ubicación en una península defendida por el mar, contaba apenas con una guarnición de 1.000 soldados, porque nadie esperaba un ataque tan atrevido. El asalto a Cartago Nova, en el año 209 a.C., fue una obra maestra de inteligencia militar y ejecución perfecta. Escipión había interrogado a pescadores locales y descubrió que durante la marea baja, la laguna que protegía el lado norte de la ciudad se volvía vadeable. Mientras las legiones romanas asaltaban las murallas principales, manteniendo ocupados a los defensores, Escipión envió un destacamento de 500 hombres escogidos a través de la laguna durante la marea baja. Los soldados emergieron en el interior de las murallas completamente por sorpresa. Abrieron las puertas desde dentro y la ciudad
cayó en un solo día. La captura de Cartago Nova fue un golpe devastador para Cartago. Los romanos se apoderaron de 10.000 talentos de plata, los arsenales con armas para equipar a un ejército entero, 63 barcos de guerra y, lo más importante, los rehenes de todas las tribus ibéricas que los cartagineses mantenían para garantizar su lealtad. Escipión, en un movimiento de genialidad política que nuevamente recordaba a Aníbal, liberó a todos los rehenes y los envió de vuelta a sus tribus con regalos, ganándose así la lealtad de pueblos que durante décadas habían servido a Cartago por miedo. Durante los siguientes años, Escipión demostró ser un comandante tan brillante como Aníbal. En la batalla de Baecula, en el año 208 a.C., derrotó a Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, quien huyó hacia Italia con los restos de su ejército en un desesperado intento de reforzar a su hermano. En la batalla de Ilipa, en el año 206 a.C., Escipión ejecutó una maniobra de doble envolvente casi idéntica a la que Aníbal había usado en Canas, aniquilando a los dos ejércitos cartagineses restantes en Hispania y expulsando definitivamente a Cartago de la península ibérica. Con cada victoria, Escipión perfeccionaba su comprensión de las tácticas de Aníbal, estudiaba cómo coordinar la infantería con la caballería, cómo usar las reservas en el momento crucial, cómo explotar las debilidades del enemigo. Pero sobre todo, Escipión había aprendido la lección más importante, que la audacia y la iniciativa eran más valiosas que la prudencia excesiva que había paralizado a Roma durante años. Cuando regresó a Roma, en el año 205 a.C., Escipión era un héroe nacional. Había conquistado toda Hispania, había capturado ciudades consideradas inexpugnables, había derrotado a 3 ejércitos cartagineses y había cortado las líneas de suministro que alimentaban la guerra de Aníbal en Italia. El pueblo lo adoraba y exigía que fuera elegido cónsul para el año siguiente. Sin embargo, Escipión no vino a Roma a descansar sobre sus laureles. Cuando se presentó ante el Senado, propuso un plan tan audaz que dejó a los senadores sin palabras: llevar la guerra directamente a África, atacar Cartago en su propio territorio y obligar a Aníbal a abandonar Italia para defender su patria. La reacción del Senado fue de horror y oposición. Fabio Máximo, el héroe de la resistencia contra Aníbal, se levantó para denunciar el plan como una locura suicida que dejaría a Italia desprotegida. Los senadores más conservadores acusaron a Escipión de buscar gloria personal a costa de la seguridad de Roma. Pero Escipión argumentó con una lógica aplastante que convenció al pueblo, si no al Senado. Aníbal llevaba 14 años invicto en Italia y seguiría allí indefinidamente mientras Cartago no se viera amenazada directamente. La estrategia de Fabio de evitar batallas campales había salvado a Roma del colapso, pero no podía ganar la guerra. La única forma de expulsar a Aníbal de Italia era obligarlo a regresar a África para defender Cartago. Además, Escipión había establecido contacto con Masinisa, príncipe de los masilianos, una tribu númida que había luchado junto a Cartago, pero que ahora deseaba venganza contra Sífax, el rey de los maesilianos que se había aliado con los cartagineses y había usurpado el trono de Masinisa. Con la caballería númida de Masinisa, la mejor caballería del mundo conocido, Roma tendría la ventaja que siempre había poseído Aníbal. Finalmente, el Senado cedió parcialmente. Autorizó a Escipión a cruzar a África, pero le negó el permiso de reclutar un ejército nuevo, obligándolo a usar solo voluntarios
y las maltrechas legiones estacionadas en Sicilia. En el año 200 a.C., Escipión cruzó a África con un ejército de 30.000 hombres. Los 2 primeros años de campaña fueron una repetición de su brillantez en Hispania. Derrotó a los ejércitos combinados de Cartago y Sífax en múltiples batallas, capturó al rey Númida y lo envió prisionero a Roma, y colocó a Masinisa en el trono de Numidia como rey y aliado de Roma. Las victorias de Escipión sembraron el pánico en Cartago. La ciudad estaba prácticamente sitiada. Su aliado Númida había sido derrotado, y los ejércitos romanos saqueaban el territorio cartaginés sin oposición. Desesperados, los ancianos del Senado cartaginés enviaron mensajeros a través del Mediterráneo con un mensaje urgente para Aníbal. Regresa a casa, Cartago está en peligro mortal. Después de 16 años luchando en suelo italiano, después de jurar destruir Roma y casi lograrlo, Aníbal Barca tuvo que hacer lo impensable: abandonar Italia y regresar a África para enfrentarse al joven general que había aprendido todos sus secretos. El alumno estaba a punto de enfrentarse al maestro en un duelo que decidiría el destino del mundo mediterráneo. Capítulo 4. Zama. Cuando los dioses callaron. En el otoño del año 202 a.C., 2 ejércitos convergieron hacia las áridas llanuras de Zama Regia, a unos 150 kilómetros al suroeste de Cartago. Aníbal Barca, el hombre que había aterrorizado a Roma durante 16 años, había desembarcado en África con los restos de su ejército italiano. 15.000 veteranos brutios que habían luchado en Canas, Trasimeno y Trebia. Soldados curtidos en 1000 batallas que lo seguirían hasta el mismísimo infierno. A estos veteranos se sumaron las fuerzas que Cartago había logrado reunir desesperadamente. 12.000 mercenarios recién reclutados, procedentes de Liguria, Galia, Mauritania y las Islas Baleares, más otros 12.000 infantes cartagineses y libios, incluida una legión de 1.000 macedonios enviados por Filipo V. En total, Aníbal comandaba 45.000 infantes, 6.000 jinetes de caballería númida y su arma más temible, 80 elefantes de guerra. Frente a él, Escipión había reunido 30.000 infantes legionarios y 6.000 jinetes, la mayoría de ellos caballería númida de élite comandada por Masinisa, el nuevo rey de Numidia y aliado leal de Roma. Antes del choque de armas, tuvo lugar un encuentro que la historia recordaría como uno de los momentos más extraordinarios de la antigüedad. Aníbal, consciente de que esta batalla decidiría no solo su destino, sino el de todo su pueblo, solicitó una reunión personal con Escipión en terreno neutral. Los 2 generales más brillantes de su época se encontraron cara a cara, cada uno acompañado solo por sus intérpretes. Aníbal, que había cumplido 45 años y llevaba 3 décadas en campaña militar, contempló al joven romano de 33 años que había estudiado todas sus tácticas y las había usado para destruir el imperio cartaginés en Hispania. Durante horas conversaron, 2 mentes militares excepcionales, evaluándose mutuamente como maestros de ajedrez antes del movimiento final. Aníbal ofreció términos de paz. Cartago renunciaría a todas sus posesiones excepto África, pagaría indemnizaciones y reconocería la supremacía romana. Escipión rechazó la oferta con cortesía pero firmeza. Las condiciones romanas eran innegociables y solo la victoria en batalla las modificaría. Ambos generales se separaron, sabiendo que al día siguiente uno de ellos sería destruido. El 19 de octubre del año 202 a.C., amaneció claro y seco
sobre las llanuras de Zama. Aníbal desplegó su ejército en 3 líneas separadas, una formación inusual que rompía con su táctica habitual, pero que reflejaba la realidad de su fuerza. No tenía un ejército cohesionado, sino 3 contingentes dispares. En primera línea colocó a los 12.000 mercenarios extranjeros, tropas de calidad variable que servirían para desgastar a las legiones romanas. Detrás, separada por un espacio considerable, situó la segunda línea con los 12.000 cartagineses, libios y macedonios, ciudadanos que defendían su tierra natal. Finalmente, en la tercera línea y a una distancia aún mayor, emplazó a sus preciosos veteranos italianos, la élite de su ejército, mantenidos en reserva para el golpe final. En los flancos colocó la caballería númida en el ala derecha y la cartaginesa en la izquierda. Delante de todo el ejército, como una barrera viviente de carne y colmillos, situó los 80 elefantes de guerra distribuidos a lo largo del frente, una vista aterradora que había roto incontables ejércitos. Escipión contempló la formación enemiga y comprendió inmediatamente la intención de Aníbal. El cartaginés esperaba que los elefantes destrozaran la cohesión romana, que las 2 primeras líneas desgastaran a las legiones y que finalmente los veteranos de Italia dieran el golpe de gracia contra un enemigo exhausto. Era una estrategia sólida, pero tenía una debilidad fatal. Asumía que los elefantes serían efectivos. Escipión había estudiado el uso de elefantes en múltiples batallas y sabía que estas bestias, aunque aterradoras, podían ser neutralizadas. Ordenó desplegar a las legiones en una formación innovadora. En lugar de las apretadas líneas tradicionales, dejó pasillos abiertos entre los manípulos de Astati, príncipes y triarios, corredores por los que los elefantes podrían pasar sin causar daño. Además, colocó a los velites, los escaramuzadores ligeros, armados con jabalinas, en los intervalos con órdenes específicas de acosar a las bestias. En las alas, Lelio comandaría la caballería romana e italiana en la izquierda, mientras que Masinisa y sus feroces jinetes númidas tomarían la derecha. Cuando las trompetas sonaron y los tambores comenzaron a retumbar, los 80 elefantes de Aníbal iniciaron su carga, con la tierra temblando bajo sus patas. Los velites romanos corrieron hacia adelante, lanzando nubes de jabalinas que silbaban en el aire, apuntando a los ojos y troncos de las bestias, mientras hacían sonar cuernos y trompetas para desorientarlas. Algunos elefantes, heridos y aterrorizados por el ruido ensordecedor, enloquecieron y se volvieron contra sus propias líneas, aplastando a los soldados cartagineses en su fuga desesperada. Otros elefantes cargaron directamente hacia las líneas romanas, pero encontraron los pasillos abiertos y corrieron a través de ellos mientras los legionarios los acuchillaban desde los flancos con sus pilum. En cuestión de minutos, la temible carga de elefantes había sido completamente neutralizada sin apenas causar bajas romanas. Fue en ese momento crítico cuando la caballería númida de Masinisa cargó contra sus compatriotas que luchaban por Cartago, y la caballería romana de Lelio atacó a los jinetes cartagineses. Superados en número y calidad, ambas alas de caballería cartaginesa fueron destrozadas y perseguidas fuera del campo de batalla, dejando a la infantería de Aníbal completamente expuesta en los flancos. Con la caballería huida y los elefantes neutralizados, comenzó el verdadero infierno de Zama, el choque de infanterías. Los 12.000 mercenarios de la primera línea cartaginesa se lanzaron contra los astati romanos en un combate brutal y sangriento. Los galos blandían sus largas espadas, los ligures sus lanzas,
los mauritanos sus jabalinas, todos ellos luchando con la ferocidad de hombres desesperados. Los Astati, jóvenes legionarios en su primera línea de combate, resistieron el impacto inicial con sus grandes escudos rectangulares y respondieron con sus gladius, las mortíferas espadas cortas diseñadas para apuñalar en combate cerrado. Después de una hora de carnicería, la primera línea cartaginesa comenzó a quebrarse y retrocedió hacia la segunda línea buscando apoyo. Pero Aníbal, en una decisión despiadada, pero tácticamente necesaria, había ordenado a su segunda línea que no permitiera que los mercenarios derrotados rompieran su formación. Los cartagineses y libios empujaron a sus propios aliados hacia los flancos, obligándolos a huir por los costados, mientras avanzaban frescos contra los exhaustos Astati romanos. Escipión, observando que sus Astati estaban al límite del agotamiento, ordenó un movimiento de una complejidad extraordinaria en mitad de la batalla. Hizo retroceder a los Astati y adelantó a los príncipes, legionarios más experimentados y mejor armados, al mismo tiempo que extendió sus líneas hacia los flancos para igualar la longitud del frente cartaginés que Aníbal había expandido estratégicamente. La maniobra se ejecutó con la precisión característica de las legiones romanas y el combate se reanudó con renovada ferocidad. Durante otra hora interminable, príncipes romanos y ciudadanos cartagineses se masacraron mutuamente en un torbellino de bronce, acero y sangre. Gradualmente, la superioridad del entrenamiento y equipamiento romano comenzó a imponerse. La segunda línea cartaginesa empezó a ceder terreno, sus filas se abrieron y finalmente se rompió y huyó hacia los flancos, dejando un campo de batalla cubierto de cadáveres y un espacio abierto entre los romanos y la tercera línea de Aníbal. Los veteranos de Italia, los invictos soldados de Canas, permanecían inmóviles como estatuas de hierro, esperando su momento. Aníbal ordenó a sus 15.000 veteranos avanzar lentamente sobre los cuerpos de sus compatriotas caídos. Estos hombres habían luchado en todas las grandes batallas de la guerra, habían vencido en el Trasimeno y habían ejecutado la perfecta doble envolvente en Canas. Eran profesionales absolutos, soldados que conocían cada truco, cada táctica, cada formación. Escipión respondió reuniendo todas sus fuerzas. Astati, príncipes y triarios se unieron en una sola línea masiva, formando un frente compacto y profundo. Cuando las dos formaciones chocaron, el estruendo fue como el trueno de los dioses. Durante largo tiempo, ningún bando cedió un palmo de terreno. Los veteranos de Aníbal luchaban con la desesperación de quienes saben que esta es su última batalla, empujando contra el muro de escudos romanos con toda su fuerza y experiencia. Las legiones de Escipión resistían con disciplina férrea, apuñalando mecánicamente con sus gladius, manteniendo la formación incluso cuando los hombres caían. El destino del mundo mediterráneo pendía de un hilo mientras ambos ejércitos se destrozaban mutuamente bajo el sol africano. Fue entonces cuando se escuchó un trueno de cascos aproximándose desde ambos flancos. Lelio y Masinisa habían completado la persecución de la caballería cartaginesa y regresaban al campo de batalla justo en el momento crítico. 6.000 jinetes romanos y númidas cargaron simultáneamente contra ambos flancos de los veteranos de Aníbal, envolviendo completamente a la infantería cartaginesa. Era Canas a la inversa, la pesadilla de Aníbal hecha realidad, sus propias tácticas siendo usadas contra él. Los veteranos, atrapados en un cerco mortal,
lucharon con un coraje sobrehumano, pero estaban condenados. Miles fueron masacrados donde estaban, otros intentaron huir y fueron cazados por la caballería númida. Cuando finalmente el polvo se asentó y el silencio cayó sobre Zama, 20.000 cartagineses yacían muertos sobre la tierra africana, 15.000 habían sido capturados y solo un puñado había logrado escapar. Entre los fugitivos estaba Aníbal Barca, quien cabalgó hacia Cartago sabiendo que su juramento de niño, su guerra de 16 años, su sueño de destruir Roma, había terminado en derrota total. Roma había perdido solo 2.500 hombres. El alumno había superado al maestro, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 5. El precio de la derrota y el nacimiento de un imperio. Las puertas de Cartago se abrieron temblorosas ante Aníbal Barca cuando regresó de Zama en el otoño del año 202 a.C. El hombre que había partido 16 años atrás como el guerrero invencible, el azote de Roma, el genio militar que había llevado elefantes sobre los Alpes y había aplastado ejércitos consulares como si fueran juguetes, regresaba ahora como un general derrotado. Las calles que esperaban recibirlo con vítores permanecieron en silencio. Los ciudadanos miraban desde sus ventanas con lágrimas en los ojos, conscientes de que la derrota de su campeón significaba el fin de la grandeza de Cartago. El Senado cartaginés, esa asamblea de ancianos comerciantes que nunca había comprendido verdaderamente la guerra que Aníbal libraba en su nombre, se reunió para escuchar su informe. Aníbal les habló con brutal honestidad. La guerra estaba perdida. Escipión controlaba África, los aliados númidas se habían pasado a Roma, y la única opción era negociar la paz antes de que los romanos arrasaran Cartago hasta los cimientos. Las condiciones del tratado de paz dictadas por Escipión y ratificadas por el Senado romano fueron diseñadas específicamente para humillar y paralizar a Cartago. La orgullosa potencia naval, que durante siglos había dominado el Mediterráneo occidental, tuvo que entregar toda su flota de guerra, salvo 10 naves ceremoniales. 500 trirremes magníficos fueron arrastrados hasta la playa y quemados mientras los ciudadanos cartagineses contemplaban llorando cómo el humo negro de sus sueños de grandeza se elevaba hacia el cielo. Cartago renunció a todas sus posesiones fuera de África, incluyendo los restos de su imperio en Hispania, que los Barca habían construido con sangre y acero. La ciudad se comprometió a no hacer ninguna guerra sin permiso expreso de Roma, convirtiéndose efectivamente en un estado vasallo. Además, debía pagar una indemnización monstruosa de 10.000 talentos de plata en 50 cuotas anuales de 200 talentos cada una, una suma que drenaría las arcas púnicas durante medio siglo y condenaría a generaciones futuras a trabajar para pagar las deudas de sus padres. Pero la cláusula más dolorosa del tratado era la que convertía a Masinisa, el rey númida aliado de Roma, en el árbitro de las disputas territoriales en el norte de África. El astuto rey númida comenzó inmediatamente a anexionarse territorios cartagineses usando el pretexto de reclamaciones ancestrales, y Cartago, atada por el tratado que prohibía hacer guerra sin permiso romano, no podía defenderse. Cuando los cartagineses acudían a Roma para quejarse de las usurpaciones de Masinisa, el Senado romano simplemente ignoraba sus peticiones o fallaba sistemáticamente a favor del númida. Era una humillación calculada, un recordatorio constante de que Cartago ya no era dueña de su propio destino.
Los ciudadanos vieron cómo las fértiles tierras de sus antepasados pasaban una a una a manos númidas, mientras ellos permanecían impotentes, atados por cadenas invisibles, pero más fuertes que el hierro. En este contexto de derrota y humillación, Aníbal Barca hizo algo inesperado. En lugar de retirarse a la amargura del exilio interior, decidió salvar a Cartago de una forma diferente. En el año 196 a.C., fue elegido súfete, el magistrado supremo de Cartago, una posición de poder civil que le permitía reformar el corrupto sistema político que había traicionado sus esfuerzos militares durante la guerra. Aníbal se lanzó a esta nueva batalla con la misma intensidad que había mostrado en el campo de combate, atacando la corrupción endémica que había convertido el gobierno cartaginés en un nido de ladrones. Descubrió que los recaudadores de impuestos robaban sistemáticamente al tesoro público, que el Consejo de los 100, compuesto por los aristócratas más poderosos, desviaba fondos para enriquecerse, mientras el pueblo común soportaba el peso de las indemnizaciones romanas. Con el apoyo popular, Aníbal implementó reformas radicales que reorganizaron la recaudación de impuestos y eliminaron los privilegios de la aristocracia, logrando que Cartago pudiera pagar el tributo romano sin arruinar completamente a su pueblo. Pero los aristócratas cartagineses, furiosos por haber perdido sus privilegios y aterrorizados ante la popularidad de Aníbal entre el pueblo llano, tramaron su venganza final. Enviaron embajadores secretos a Roma, acusando a Aníbal de conspirar con Antíoco III, el rey del imperio seleucida, para preparar una nueva guerra contra Roma. Era una mentira calculada, pero Roma, que nunca había olvidado el terror que Aníbal sembró durante 16 años, la creyó o fingió creerla, porque proporcionaba el pretexto perfecto para eliminar al hombre que había estado más cerca que nadie de destruir la República. El Senado romano exigió que Cartago entregara a Aníbal para ser juzgado por traición. En el año 195 a.C., advertido de la conjura por amigos leales, Aníbal huyó secretamente de Cartago bajo la oscuridad de la noche, abandonando la ciudad que había defendido toda su vida y que ahora lo traicionaba, entregándolo a sus enemigos. Nunca volvería a ver Cartago. Lo que siguieron fueron años de exilio errante por Oriente, huyendo siempre de los largos brazos de Roma. Aníbal encontró refugio primero en la corte de Antíoco III en Éfeso, donde fue recibido con honores militares y asumió el cargo de asesor militar del rey Seleucida. Intentó persuadir a Antíoco de llevar la guerra a Italia con una flota poderosa, repitiendo su propia estrategia, pero con los recursos de un gran imperio oriental. Sin embargo, los cortesanos sirios, celosos del cartaginés y temerosos de que se llevara toda la gloria, envenenaron los oídos del rey con rumores y desconfianzas. Cuando Antíoco finalmente marchó a la guerra contra Roma, ignoró completamente los consejos de Aníbal y le asignó un comando menor en una flota inferior. La derrota fue inevitable. Roma aplastó a los ejércitos de Antíoco en Magnesia en el año 190 a.C. y como parte del Tratado de Paz, exigió la entrega de Aníbal. Una vez más, el cartaginés tuvo que huir en mitad de la noche como un fugitivo. Aníbal vagó entonces por Asia Menor, buscando refugio en las cortes de pequeños reyes que lo recibían con una mezcla de admiración y terror. Pasó tiempo en Creta, luego en Armenia, finalmente en Bitinia, donde el rey Prusias le dio asilo y lo empleó como asesor militar en sus guerras contra el reino de Pérgamo, aliado de Roma.
Durante una batalla naval, Aníbal ideó una táctica ingeniosa. Ordenó llenar vasijas de barro con serpientes venenosas y lanzarlas sobre las cubiertas de los barcos enemigos, sembrando el pánico entre las tripulaciones. Incluso en su vejez y exilio, su mente militar seguía siendo brillante. Pero Roma nunca olvidaba, nunca perdonaba. Cuando los romanos se enteraron de que Aníbal estaba en Bitinia, enviaron al embajador Tito Quincio Flaminino con soldados armados para capturarlo vivo o muerto. Prusias, aterrorizado ante la ira de Roma, reveló el escondite de Aníbal y envió tropas a arrestarlo. Era el invierno del año 183 a.C. Aníbal se encontraba en Livisa, una pequeña localidad en la costa oriental del Mar de Mármara, cuando los soldados bitinios rodearon su casa. Tenía 60 años. Había pasado las últimas 2 décadas huyendo como un criminal. El hombre que había hecho temblar a Roma ahora vivía como una rata acorralada. Cuando comprendió que no había escapatoria, que esta vez los perseguidores no se detendrían hasta tenerlo encadenado para exhibirlo en un triunfo romano, Aníbal tomó la única decisión que le dejaba algo de dignidad. Llevaba siempre consigo, en un anillo que nunca se quitaba, una dosis de veneno preparada años atrás para este momento inevitable. Antes de beber el veneno, pronunció sus últimas palabras, que han resonado a través de los siglos. Liberemos al pueblo romano de su ansiedad, ya que no tiene la paciencia de esperar la muerte de un anciano. Luego bebió el veneno y murió en cuestión de minutos, negándole a Roma la satisfacción de encadenarlo. El juramento que había hecho como niño de 9 años ante el altar de Baal Hamón, de odiar a Roma eternamente, se cumplió hasta su último aliento. Mientras tanto, en el otro extremo del Mediterráneo, Escipión el africano había transformado Roma en algo que el mundo antiguo nunca había visto. La victoria en Zama no fue simplemente el fin de una guerra, fue el momento en que Roma dejó de ser una potencia regional italiana para convertirse en el imperio dominante del mundo mediterráneo. Con Cartago neutralizada, con Macedonia derrotada, con los reinos helenísticos aterrorizados, ninguna potencia podía ya desafiar el poder de las legiones romanas. Escipión regresó a Roma en triunfo, literalmente. Se le concedió el honor supremo de un desfile triunfal por las calles de la ciudad, exhibiendo el botín de guerra africano, los prisioneros cartagineses encadenados, los elefantes capturados. El pueblo le otorgó el sobrenombre de africano, el conquistador de África, un honor sin precedentes. El joven que había sobrevivido a Canás se había convertido en el salvador de Roma y el arquitecto de su imperio. Sin embargo, la historia de Cartago no terminó en Zama. Durante 50 años, la ciudad pagó religiosamente su tributo a Roma, mientras se recuperaba lentamente de las heridas de guerra. Gracias a su ubicación estratégica y su tradición comercial, Cartago volvió a prosperar. Sus mercados se llenaron de nuevo, sus almacenes rebosaban de grano y aceite. Pero esta misma prosperidad selló su destino final. En Roma, el senador Marco Porcio Catón el Viejo terminaba cada uno de sus discursos, sin importar el tema, con las mismas palabras obsesivas: Delenda est Cartago. Cartago debe ser destruida. En el año 149 a.C., 53 años después de Zama, Roma fabricó un pretexto para declarar la Tercera Guerra Púnica. Durante 3 años, las legiones sitiaron la ciudad, mientras los cartagineses, recordando las glorias de sus antepasados, resistieron con desesperación heroica. Finalmente, en el año 146 a.C., Escipión Emiliano
nieto adoptivo de Escipión el africano, conquistó y arrasó completamente Cartago. Los 50.000 supervivientes fueron vendidos como esclavos, los edificios fueron demolidos y, según la leyenda, se esparció sal sobre las ruinas para que nada volviera a crecer allí jamás. El juramento de Aníbal había fracasado, pero Roma nunca olvidaría que un solo hombre estuvo a punto de destruirla.